Transitamos la Semana Mundial del Parto Respetado y por eso hoy vamos a conversar con Julia Gentile. Ella es dula, acompañando, transitando el parto con las mamás, y hablábamos fuera de cámara, Julia, esto que ocurrió desde toda la vida, pero que en estos tiempos toma un nombre, ¿no? Y hay alguien que se dedica a eso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Exacto, esto ocurrió toda la vida, siempre hubo mujeres acompañando procesos sexuales y reproductivos y no reproductivos de otras mujeres y personas con útero. Pero bueno, hace unos años se profesionalizó, se sabe más del tema. Igual a mí me da risa porque yo creo que todo el mundo sabe lo que es una dula y cada vez que me encuentro con un grupo de personas nuevas me preguntan, ¿pero de qué trabajas? No entiendo qué es, así que se sabe pero no tanto y está buenísimo esto como oportunidad, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo es mi trabajo? Me reúno con las familias, me reúno con las personas gestantes, brindo información, comparto como un mapa de lo que es el sistema médico, de las expectativas de la asistencia. Les hago algunas preguntas sobre sus deseos, qué saben que desean. Trabajamos un poco con el cuerpo también, sí. Y vamos viendo cómo ese proceso va llegando hacia que encuentren su propio deseo, su propio camino y puedan realizarlo. Sí, este año el lema es parir con voz, parir con orgullo, y me contabas que hoy hay un encuentro en Plaza de Mayo. Sí, hoy a las 15 horas les esperamos en Plaza de Mayo en el marco de la campaña contra la violencia ginecobstétrica, que es una campaña que intenta erradicar la violencia en las consultas ginecológicas, obstétricas, en los partos y la violencia de asistencia neonatal también. Sí. Y la intención es presentar un proyecto de ley para que se declare el 17 de mayo, que es hoy, como el Día Nacional en contra de la Violencia Ginecobstétrica. Así que es importante estar ahí. Sí, totalmente. Bueno, por eso hablábamos de que no tiene quizás tanta difusión la convocatoria. Es hoy a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo, entonces. Perdón, en el Congreso, no en Plaza de Mayo. Perdón, corregimos, perfecto. Hoy a las 3 de la tarde en el Congreso, porque es la presentación de un proyecto de ley, por eso tiene sentido que sea en esa locación. Y hablando de violencia obstétrica, violencia ginecológica, ¿con qué te encontrás vos en la práctica? Porque uno entiende que también lamentablemente pasó siempre, en estos tiempos tiene más visibilidad. A partir del trabajo de dulas, de madres que se animan a expresarlo. Sí. Pasó siempre, lamentablemente es una de las violencias sexuales y de género más invisibilizadas, porque tenemos este relato de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, que nos contaban historias en las cuales había maltrato, había violencia, había situaciones incluso peligrosas para la salud, no solo salud emocional y psíquica de la persona, sino física, efectivamente. Sí. Pero había también este relato edulcorado de, bueno, pero después nace tu bebé y te olvidás de todo y no pasa nada, como si tuviéramos que someternos a eso con tal de tener a nuestros bebés en nuestros brazos. Y bueno, como vos decís, ¿no? Gracias a la lucha de las personas, de las mujeres, de los feminismos, fuimos adquiriendo espacios y esto se fue visibilizando. Sí. Sigue siendo duro y me encuentro con de todo, ¿no? Desde invisibilización de los sentires, incluso en las consultas ginecológicas, ¿no? Personas que tienen endometriosis y que les dicen, sos una exagerada, esto es emocional, te duele porque no estás haciendo bien las cosas, en lugar de dar un diagnóstico preciso o de alojar esa vivencia. Personas que van a la consulta obstétrica y les dicen, deja de googlear tanto, no sé para qué te estás metiendo en este mundo, confía en nosotros. O incluso algo a veces más sutil del orden de, por ejemplo, una mujer que tuvo una cesárea previa y desea parir. Sí. Y va a la consulta obstétrica y el mensaje que quizás en el fondo tiene algo amoroso de que la persona no se frustre o no tenga después una depresión posparto porque no ha podido lograr ese parto, pero el mensaje es no te obsesiones con el parto. Y eso es desoír y no alojar la vivencia de la persona, su sentir, y en lugar de ofrecer otra herramienta, como puede ser una consulta con una psicóloga perinatal, con una dula o incluso la misma persona, dar espacio a esa vivencia, directamente decirle estás obsesionada, como si fueras una niña caprichosa que quiere lo que quiere en detrimento de todo lo demás. Sí, la falta de escucha, ¿no? Sobre todo hasta humanidad llega a un punto que uno piensa en eso también. ¿Y vos cómo te formaste?
Me formé hace muchos años, en el 2011, en una escuela que ya no existe, pero que fue como una de las primeras, que era la Escuela Argentina de Dulas, Dulas de Argentina se llamaba. Y también me fui formando en la práctica, porque las formaciones eran más cortitas, no había tanta profesionalización, entonces entre acompañando familias, acompañando partos y haciendo diferentes cursos y formaciones aledaños, digamos, me fui formando. Y desde el 2020 con dos compañeras más tenemos una escuela de dulas. Wow, bueno, o sea podemos acceder, o a quienes estén interesados en formarse, ir a la escuela. Se llama Fecunda Dulas y es linda porque es un proceso más largo, es multidisciplinario, la intención es profesionalizar el oficio, ¿no? ¿Y cómo tomas la decisión de dedicarte a esto? ¿Pasó algo puntual en tu vida? Algo que sí, lo que quieras contar, ¿no? Por supuesto. Fui mamá. Eso pasó puntualmente. Tuve, por suerte, medio en una situación angelada, el acceso a una dula, sin saber lo que era ni nada, y tampoco sabiendo lo que era la violencia obstétrica, que antes cuando me preguntabas con qué me encuentro, te hablé de lo más chiquito, pero también me encuentro con situaciones mucho más graves, ¿no? Que incluso comprometen la vida sexual y reproductiva de las mujeres y personas con útero en el largo plazo, dejan huellas traumáticas e incluso causan la muerte. Digo, no es solo invisibilizar o ningunear la decisión. También hay prácticas que son realmente iatrogénicas, que causan daño. Bueno, yo no sabía nada de todo esto, estaba en mi burbuja de embarazo pensando que voy a cualquier obstetra y listo, esto sale solo. Y bueno, me encontré con que había un mundo detrás de ese mundo que me daba miedo. Entonces empecé a investigar y empecé a informarme y tuve la posibilidad del acceso a un parto diferente, acompañado por una dula. Y cuando terminó ese proceso de acompañamiento en el puerperio me sentí muy sola y dije, che, esto necesita seguir, necesita continuar. Continuidad. Las mujeres tenemos que estar acompañadas, es nuestro derecho y es muy importante y cambia la vivencia. Sí. Así que me formé como dula. Bueno, la llegada de tu bebé hizo entonces que tomaras una decisión en cuanto a lo que te ibas a dedicar en tu vida, ¿no? Totalmente. ¿Y te pasó a partir del encuentro con especialistas el hecho de chocarte con esa realidad tan dura? Me refiero, bueno, no sé, obstetra, ginecólogos, lo que sea. Sí, como tuve acceso a esta información medio antes, zafé de un montón de violencias. Tuve otras, porque estamos inmersas en este sistema, lamentablemente hay muchas otras, pero siento que tuve una vivencia bastante amorosa. Yo no llegué al dulaje a través de la herida propia, sino más de la experiencia positiva. Muchísimas personas llegan al dulaje o al querer acompañar a través de sus propias heridas y a través de sus situaciones violentas que pasaron. Claro. Entonces, también es un motivador para querer cambiar algo, ¿no? De la vivencia colectiva, de la historia. Sí. Que está un poco difícil porque el sistema está muy desfinanciado, entonces no solo el sistema es violento con las personas usuarias, sino que también es violento con quienes trabajan dentro del sistema. Sí. Entonces es como una violencia que se propaga cada vez un poco más. Y no nos queda más que esto que decías, humanizarnos, encontrarnos con las otras personas, escuchar sus historias, darles espacio y tratar de hacer algo para que algo de esto cambie. ¿Hay algún número, una cifra de cuántas mujeres atraviesan este tipo de violencias? Hay estadísticas en la campaña, que de hecho les invito a seguir, ¿no? Campaña contra la violencia ginecobstétrica. Justo leía un poquito antes de venir que de estadísticas del Ministerio de Salud, en el año 2024 hubo 183 muertes de mujeres en relación con causas de embarazo, parto y posparto, que fueron muertes que podrían haber sido evitables, y esto habló de un 37% más del año anterior. Mira. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el desfinanciamiento, con la imposibilidad de las personas que trabajan en el sistema de acceder a capacitaciones, o con que simplemente sostienen 3 trabajos porque no llegan a fin de mes, o guardias eternas, y también todo eso recrudece un poco la violencia. Ni hablar de la crisis de salud mental que estamos atravesando todos como sociedad, que eso hace que no nos podamos tomar el tiempo de encontrarnos con otras personas y hablar de lo que nos pasó y poder elegir. Muchísimas personas no pueden elegir dónde atenderse. No. Muchas personas necesitan pagar un extra o un plus más allá de que tengan cobertura médica porque se les paga muy poco a los profesionales. Bueno, todo esto recrudece y hace que el sistema sea cada vez más limitado.
E incluso pagando. Y cifras muy grandes. Claro, no te garantiza nada el sistema privado tampoco. No, para nada. Incluso muchas veces el sistema público funciona mejor en términos de atención. Pero bueno, sigue siendo difícil y es muy complejo. Tiene varias como aristas. Sí, lamentablemente, o no en realidad, pero el asunto de que exista una ley, por eso me parece importante el reclamo que hacen hoy a lo largo de toda esta semana, garantiza, o ese es el objetivo, el hecho de una base de responsabilidad y hasta de tratamientos para garantizar la estabilidad de esas mujeres, que debería existir sin una ley, por supuesto, ¿no? Pero como esta humanidad de la que hablamos a partir de la vorágine de que todo tiene que ser rápido, que hay gente esperando, y pienso tanto en el sistema público como en el privado, ¿no? Que te traten como uno más, una más. Totalmente. Bueno, hay muchas leyes, hay un marco legal grande, ¿no? Vos estás hablando de la Ley de Derechos del Parto y el Nacimiento, me imagino, pero bueno, está la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, está la Ley Micaela de formación de educación sexual integral para los profesionales, está la Ley Joana para asistencia de las interrupciones y la muerte perinatal y gestacional. Pero bueno, el marco legal no garantiza siempre que se pueda cumplir y de hecho la asistencia está muy mediada porque la ley está, primero que a muchas tardan mucho tiempo en reglamentarse también, y después en los hechos la violencia sigue existiendo porque es estructural. Y las personas que quieren ir a hacer una demanda por violencia obstétrica pasan por situaciones largas, complicadas, de revictimización, caras también, ¿no? Hay que pagar esa asistencia. Entonces muchas veces eso queda ahí medio en la nada y hay como una impunidad reinante de se puede hacer cualquier cosa con los cuerpos de las mujeres. ¿No? Julia, para cerrar, quiero preguntarte cómo hacemos seguimiento, digamos, a todo su trabajo. ¿Hay alguna página o redes sociales que quieras contarnos? Bueno, mis redes sociales particulares es @doulayoga, porque además soy Se escribe doula, ¿no? Doula Yoga, sí. La escuela de doulas es Fecunda Doulas y bueno, pueden seguir la campaña contra la violencia gineco-obstétrica, es Camp VGO. Camp VGO, perfecto. Que está bueno que lo sigan también para enterarse cómo sigue esta historia. Julia Gentile con nosotros, muchísimas gracias. Gracias. Un placer.